Alumnos, muy buenos días. Espero que se encuentren bien en casita. El día de hoy vamos a hablar sobre el tema de vicios del lenguaje. ¿Qué cosas son los vicios del lenguaje? Pues vamos a descubrirlo a continuación. Los vicios del lenguaje son formas incorrectas, ya sea de hablar o de escribir, es decir, al momento de expresarnos oralmente o expresarnos de forma escrita, ¿verdad? Cuando hablamos de formas incorrectas estamos hablando tanto de la dicción como de la construcción de las mismas expresiones. Es decir, que no se habla de forma clara o de forma correcta. ¿Qué cosa es un vicio? Un vicio es un término que indica un defecto de hábito negativo, o sea, en realidad un vicio es un hábito negativo. Ejemplos de vicios de lenguaje. En lugar de decir pues, se dice P, ¿no? Ya P, invítame a tu cancha, cuando en realidad debería decirse ya pues. O en lugar de escribir el ganado de ovejas corría, se escribe el ganado de ovejas corrían. La expresión, si ya tenemos la palabra ganado, si bien es cierto es un sustantivo colectivo, la palabra ganado no está en plural, por lo tanto no debería ser corrían, sino corría, ¿verdad? Ahí también hay una mala estructuración de esta oración. Ahora, ¿qué tipos de vicio de lenguaje vamos a encontrar? Tenemos los pleonasmos, barbarismos, solecismo, cacofonía, muletillas, eufemismos, neologismo, anfibiología y arcaísmo. El día de hoy no vamos a tratar todos porque es un tema muy amplio, solo vamos a escoger algunos para poder explicarles de forma muy clara y precisa. A ver, el primer caso que tenemos es el pleonasmo. ¿Qué cosa es el pleonasmo? El pleonasmo es un error de sintaxis, es decir, un error al momento de escribir la oración. El pleonasmo se repite repite el mismo concepto o idea en frases análogas que son innecesarias, como por ejemplo, bajar para abajo. Ya no es necesario decir abajo, simplemente con la frase bajar se sobreentiende que estamos descendiendo. Bajar abajo, subir arriba, incorrecto, ¿no? Volar por los aires, podríamos volar por el agua, tampoco se puede, ¿no? Nadar en el agua, ¿y qué tal si nadamos en el aire? Bueno, este tipo de errores sintácticos, a esto se les llama pleonasmo, a hacer repeticiones innecesarias, o como por ejemplo la que vemos en el cartel, pintamos casas a domicilio. Se supone que si pintas casas es a domicilio porque no te vas a llevar la casa a, no sé, a tu lugar de trabajo, la pintas y luego la devuelves, ¿verdad? Es algo ilógico. Entonces, esos ejemplos son tipos de pleonasmo. También existen lo que son los barbarismos. ¿Y qué son los barbarismos? Bueno, el barbarismo ocurre cuando se emplea términos impropios, es decir, propios de otra lengua, palabras con sustitución u omisión de fonemas. Por ejemplo, se prohíbe cuando la palabra correcta, claro, está bien, eufónicamente suena bien, pero al momento de escribir prohíbe está sin H, entonces es incorrecto. O forzudo, en realidad la palabra no es forzudo, sino forzudo. Iré a un show, iré a un espectáculo. Claro, aquí estamos usando una palabra, un extranjerismo, pero muchas veces no lo pronuncian tampoco correctamente. Sería iré a un show, pero lo pronuncian show, ¿no? Como una che, chancho. Pero quizá dado nuestro propio lenguaje sería más apropiado decir iré a un espectáculo. O en vez de decir sí, dicen yes, que tampoco está tan mal, solo que es parte de un barbarismo, pues no corresponde a nuestro idioma. Tenemos también el caso de la cacofonía. Cacofonía es un vicio del lenguaje que consiste en un efecto sonoro producido por la cercanía de sonidos o sílabas que poseen igual pronunciación dentro de una palabra o en palabras cercanas que están dentro del discurso. Es decir, se emplean a veces como recurso literario. Es decir, es el encuentro o repetición de las mismas sílabas dentro de las mismas letras o dentro de la misma oración. Esto hace que al repetirla de forma tan continua suene desagradable. La cacofonía es un sonido desagradable. Por ejemplo, Juana nadaba sola. Ahí se repite mucho la A, ¿no? O atroz zozobra. O por ejemplo, uno más fácil. Pablo clavó los trabalenguas, por ejemplo, ¿no? Pablito clavó un clavito, clavó Pablito. Repetir tantas veces clavo, clavo, clavito. O sea, esas sílabas, esas letras son tan repetidas que suena un poco raro, ¿no? O esta expresión, loquito, loco, loco. Suena chistoso, loquito o loco, loco. Pero como se están repitiendo sílabas o sonidos muy parecidos, hace que esto suene feo. Bueno, a este tipo de sonidos desagradables dentro de una expresión oral o escrita se le llama cacofonía. Pasamos al siguiente ejemplo, barbarismos. ¿Qué son los barbarismos? Bueno, los barbarismos son errores o faltas que cometemos al pronunciar o escribir mal una palabra. Por ejemplo, los 7 pecados
capitales, la ira, la palabra ira, aiga, vistes, nadien, ahí, encima o la calor. Por ejemplo, la expresión más conocida es el aiga, ¿no? Espero que haya muchos postres. En realidad, haya no existe, es haya, ¿verdad? O vistes, ¿vistes lo que hizo? Debería ser viste, ¿no? O por ejemplo, nadie, o el famoso nadies, cuando en realidad tampoco existe nadies. No es ni naiden, ni nadie, ni nadie, es nadie. O el famoso ahí, escrito con H, pero con Y. Mal, es una preposición mal utilizada. Ancina, en vez de decir encima, bueno, en el caso de la palabra calor, algunos dicen la calor, pero normalmente nosotros escuchamos el calor, ¿no? Pero esta palabra, este sustantivo, pues es ambiguo, entonces podría aceptarse todavía en las dos formas. Hay otros ejemplos también donde encontramos errores o barbarismos. Por ejemplo, el barbarismo sería disquete, cuando lo correcto es disquete, pero este barbarismo se le considera barbarismo porque está escrito mal, bueno, está mal escrito, ¿no? En vez de decir aficionado decimos amateur, o el famoso aiga en vez de haya, en vez de decir monstruo decimos monstruo, o en vez de decir internet decimos internet, el famoso nadien en vez de nadie, diabetes cuando lo correcto es diabetes, o voy a adentrar en vez de decir voy a entrar, o en vez de decir aeropuerto decimos aeropuerto, ¿no? También mal dicho. O en vez de decir anteayer, decimos antier. Antier comí una pizza. Bueno, entonces los barbarismos son los errores que se cometen al pronunciar o al escribir una palabra. Tenemos por último la ambigüedad o anfibiología. ¿Qué cosa es o en qué consiste? Bueno, la ambigüedad o anfibiología son expresiones que se prestan a un doble sentido. Por ejemplo, si digo, se venden zapatillas para señoritas de piel. ¿Cómo? ¿Las señoritas son de piel o las zapatillas son de piel? No se entiende, ¿verdad? De repente lo correcto sería decir, se venden zapatillas de piel para señoritas, pero no está en el orden que corresponde, por eso es que te da un doble sentido, un doble significado. O por ejemplo, se vender medias para señoras blancas. Se venden medias para señoras blancas. Las señoras blancas, o sea, venden las medias solo para señoras blancas o las medias son blancas. Lo correcto sería se venden medias blancas para señoras. ¿Se dan cuenta? Entonces aquí hay como que una interpretación incorrecta. ¿Por qué? Porque el mismo orden de las palabras se prestan a varias interpretaciones. A ver, mellizas son casta y rosa, más al irle a preguntar a la madre que es muy vasta cuál de las dos era casta me hizo descuartizar. No soy culpable, declaro, del suicidio de Ruperto, pues con su pistola, claro, me dijo, yo me disparo y le grité, dispárate. Es que aquí también no se entiende muy bien. Mellizas son casta y rosa, más al irle a preguntar a la madre que es muy vasta, cuál de las dos era casta, me quiso descuartizar. Más parece un trabalengua. O no soy culpable, declaro, del suicidio de Ruperto, pues con su pistola, claro, me dijo, yo me disparo. Y le grité, dispárate. Hay también el desorden, incluso se podría decir que hay cacofonía porque suena muy feo muchas palabras, ¿no? Que tienen casi las mismas sílabas. Bueno, entonces chicos, esto sería todo por el día de hoy. Este es el tema de vicios del lenguaje, que son errores que cometemos al momento de hablar o de escribir. Para la próxima clase estaremos hablando de los otros tipos de errores, ¿no? Que existen dentro del lenguaje, bueno, en este caso dentro del español o castellano propiamente dicho. Gracias chicos por su atención, cuídense mucho.